Otra parte del discurso de la presidenta en el Congreso tuvo que ver con los fondos buitres. La presidenta dijo, y lo reiteró por Twitter, que de ninguna forma le iba a pagar a los fondos buitres más de lo que le pagó a los bonistas que habían entrado en el acuerdo. Javier González Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo estás viendo este proceso de una Cámara que escuchó los razonamientos de la Argentina, de los fondos buitres, y después dijo, el 29 de marzo quiere una propuesta de pago? Bueno, son dos anuncios muy positivos del viernes. Por un lado, el primero, el que mencionás, el de Cristina, que dijo exactamente lo contrario a lo que había dicho varios meses atrás, que cuando nunca dijo se iba a pagar nada, que ni $1 para los fondos buitres. Esta vez inclusive dijo fondos llamados buitres. Exacto. O sea, lo mejoró un poquito de categoría. Y yo creo que eso es lo que tendría que haber dicho hace 6 meses. Lamentablemente fue bien asesorada. Pero el kirchnerismo tiene como un método, ¿no? Para aceptar sí, pero lo que tiene que hacer, adelanta y después retrocede. Sí, pero no siempre le funcionó bien, porque el comentario que hizo hace varios meses motivó el enojo de Griesa, y estuvimos al borde del default. Paguen todo. Y a la industria le sale más cara los fondos, y el país perdió en sus bonos, o sea, no fue gratis. Ese error no fue gratis. Entonces yo creo que es bueno que lo haya corregido. Y creo que es muy bueno lo que simultáneamente se conoció de la Cámara de New York, pidiéndole a la Argentina precisiones y además aclara un poquito en materia de monto, de plazos y de garantías. Yo te digo, eso es muy importante. La presidenta ya contestó, va a ser la misma propuesta que para los que entraron al canje. ¿Quién determina si eso es válido o no? ¿Quién va a decir hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, o aceptamos o no aceptamos? Los 3 jueces estos van a decidir conociendo la propuesta, pero creo que hay que profundizar el tema, porque se puede hacer la misma propuesta, pero al habilitar la recepción, acordate que Griesa dijo, se le paga en efectivo, pero al pedir... Sí, y todo. Y todo. Al pedir plazo y garantía, está asumiendo que es en bonos. Y al asumir que es en bonos, se acepta que sea el bono par. El bono par, acordate, es el que no tenía descuento. Simplemente el descuento estaba en el valor actual porque era un bono a 40 y pico de años. Entonces yo creo que te están dejando las reglas para que vos digas, si Griesa quiere que se le pague la totalidad de los holdouts, le pagaremos con el bono par. A 40 años... Y eso es lo que debe decidir la justicia, claro, ¿se acepta o no acepta? Claro, hay cosas que todavía están para discutir, que tiene que ver con los intereses atrasados, o sea, los intereses no cobrados, porque no todos los que entraron en el canje en el 2005 recibieron la misma cantidad de intereses que los que entraron en el 2010. Entonces, con cuestiones técnicas, digamos, pero para la Argentina la posición es mejor. Por supuesto, no. Para mí el viernes fue un gran día para los bonos, y si esto no se reflejó es porque vino a medio tarde, pero yo creo que en el día de mañana los bonos van a tener algún pequeño repunte. Porque habían caído mucho después de la sesión ante la Cámara de Nueva York, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que esto es una buena noticia. No es la única buena noticia que dio tanta crítica que ha tenido, a lo mejor es muy bueno que haya dicho que considerarían recurrir al financiamiento externo para obras de infraestructura. Eso también es otra manera de desdecirse sin desdecirse. Todos los fondos son fungibles, ¿no es cierto? Si va a gastos corrientes o a inversiones, es un tema que no se asigna. Pero están más abiertos. ¿Qué es lo que lleva a que ella anuncie que eso se puede implementar? YPF. Porque hasta ahora... YPF, o sea, claramente... el financiamiento que necesita YPF para poder hacer lo que dijeron que van a hacer. Porque esta semana, donde la acción de YPF cayó 15%, fue nefasta para YPF. YPF no puede financiarse emitiendo bonos acá, aunque capte 300 o 400 millones de pesos. Necesita más de 100 veces claro, eso. Obviamente. Entonces, yo creo que es muy importante volver a los mercados internacionales y que el gobierno vaya haciendo... Vos sabés que yo estoy peleando por esto, aunque es poco político, pero yo lo digo con todas las letras. Es lo menos progresista del mundo estar sometiendo a una sociedad a ajustes, a las provincias, a la nación, impuestos, presión tributaria, para pagar inversiones que a lo mejor reditúan por 30 años. Todos los países, desde Evo Morales hasta cualquier otro, se endeudan a 20 años. Evo Morales se ha endeudado a 20 años, 4 o 5% de tasa. 4,8, sí. Uruguay también, Chile obviamente, pero yo te pregunto, ¿cómo está económicamente la Argentina hoy, con la dirección que tiene? ¿Vas y pedís plata y te dicen 18, 19 o 3 o 4? Depende de una cosa, el INDEC. Yo celebré que la presidenta haya dicho eso, porque lo segundo que va a entender la presidenta es que no puede seguir mintiendo con el INDEC y pretender financiamiento internacional. Pero no mentir con el INDEC significa que un día diga la inflación 2,5 en un mes, por ejemplo. No, una corrección quizás mucho más importante, pero que de una vez por todas empiece a hacer las cuentas bien en materia del INDEC. Este es el error más garrafal que yo he visto en muchas décadas, te diría.
Porque no solamente... Que condicionó la relación de Argentina con el mundo, aparte de los líos internos. Pero no solamente te miente las estadísticas, subestima la pobreza, sobreestima el crecimiento obligándote a pagar más por el cupón, sino que te aleja del mundo a través del Fondo Monetario, pero además te impide arreglar con el Club de París, y además te impide, quizás lo más importante, adoptar una política antiinflacionaria moderna que se basa en metas de inflación, que es lo que ha hecho Perú, Chile, Nueva Zelanda, Canadá. Pero yo te digo, vos decís que el INDEC se corrige, ¿no es un desbarajuste total también? No, eso será una cuestión técnica, de ver cómo se revisan los 10 años o 7 años. Eso será una cuestión técnica. ¿Y la gente que cobraba bonos con la inflación? Bueno, eso tampoco estás a salvo hoy. Porque te agarra un juez cuando sienta que hay agua en la pileta y va a decir, según el Congreso, según tal, cobró de menos y te hace un juicio y te lo gana. Entonces tampoco estás a salvo con eso. Entonces yo creo que eso es una excusa, pero realmente tenemos que zambullirnos al problema de empezar a calcular correctamente la inflación de acá en más. Y después se pondrá un grupo de técnicos a calcular cuál fue la verdadera desde enero de 2007, cuando empezó la moneda. O sea que vos lo que estamos viendo son, para vos, gestos buenos de la presidenta, pero se puede interpretar como tratar de borrar equivocaciones. Por supuesto. O modificar rumbos. Ojalá sea así. Yo quiero creer que si es consecuente con esa, o si está fundamentado ese comentario, que considerarían el endeudamiento externo para financiar obras, que yo aplaudiría, porque el año pasado, ¿te acordás? Fue un disparate cuando dijo, no pudimos hacer los ferrocarriles, 20.000 millones de dólares, o casi 20.000 millones de dólares, era pocos días después de la... accidente de 11, porque tuvimos que pagar el Bodén, dijo. O sea, era absurdo. Bueno, cuando ella se propone modificar toda la estructura del Sarmiento y el Mitre, va a necesitar plata. Por supuesto. Entonces, toda plata esa plata que yo supongo el gobierno no la tiene. Por supuesto que no la tiene la Argentina. Entonces va a tener que colocar bonos. En el proceso de colocar bonos va a aprender de que hay un tema que se llama el INDEC, que hace a la calidad de las estadísticas, que es una precondición para acceder a los mercados internacionales. La presidenta anunció el otro día el crecimiento del año que terminó en 8,9. No, fue mucho menos del 1%. Cuando vos subestimás la inflación por la parte del Producto Bruto que son servicios, estás sobreestimando el crecimiento. Y este impacto es de 1 a 1,5 puntos por año. Por eso es que, según todos los privados, el crecimiento puede haber estado 0,6, 0,7, 0,8 el año pasado. Y es la sensación que tienen los empresarios. Y este año va a estar en el 1 y pico. Si es ¿Este que no año va a ser pasan mejor raras. o no? Va a ser un poco mejor. Yo siempre dudo cuando termino de decir esto, porque el pronóstico de consenso es que este año se va a crecer 1,5 puntos más por la cosecha, por Brasil, no mucho más por Brasil, porque Brasil también tiene sus problemas. Sí. Pero cuando termino de decir esto digo, pero hay una cantidad de problemas, una inflación que se está acelerando rápidamente. ¿Vos la ves más para arriba y más rápido? Sí, la veo quizás ahora disimulada por este congelamiento, pero hay una... Congelamiento un poco misterioso, nadie sabe contra qué se congeló, cómo... Por eso, además se anticipó, claramente los que congelaron a partir del 1 de febrero lo aumentaron en enero. Pero además hay un aumento de la velocidad de circulación. Esto es difícil de medir, pero hay síntomas, entre ellos el mercado paralelo del dólar, que te demuestra que la gente está huyendo de los pesos. Pero aparte lo que uno siente también, que la plata que tiene se va cada vez más rápida. Pero además nadie quiere ahorrar en pesos. Está empezando a haber un problema con el ahorro en pesos. Y esto puede provocar una aceleración. Charlie, a las hiperinflaciones nunca se llega por exceso de oferta monetaria, se llega por caída de demanda. La Argentina tiene ¿Cómo está viendo la demanda? Yo estoy empezando a ver algunos síntomas, no quiero ser alarmista, pero estoy empezando a ver algunos síntomas con que la gente dice, yo pesos no quiero. Y empieza a tener menos plazo con los pesos. Y esto se empieza a notar. Entonces yo creo que esto es un tema que lo tiene que atender muy cuidadosamente, porque esto le puede cambiar los planes. Lo mismo que las discusiones salariales, lo mismo que la política. Bueno, discusiones salariales que están todavía en la nebulosa, ¿no? Porque, por supuesto, mira el tema de los docentes y los demás gremios están mirando. Están, por supuesto. Y esto claramente hay un reclamo genuino, porque la inflación el año pasado fue del 25-26%. Ahora, un panorama con un crecimiento bajo y una inflación alta, ¿y las inversiones? Inversiones, el año pasado, las bien medidas cayeron 16%, o sea, lo que llamamos inversiones. O sea, dejamos celulares, 4x4. Cuando vos mirás maquinaria que se ha comprado, menos 16%. Javier, fue un gusto, ¿eh? Gracias. Después de la pausa, le vamos a preguntar a Alejandro Catabrer y a Hugo Aime su análisis, sus reflexiones sobre el discurso de la presidenta, no solo el contenido. ¿Desde qué posición habló Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuál es su imagen? ¿Cómo ven su poder? En apenas un instante, aquí en A24.